Hola, buenas noches. Cordial saludo. Mi nombre es Gisette Ripoll Giraldo, estudiante de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria Ariandina. En este video vamos a dar desarrollo al eje número 1 de la materia Gestión de Proyectos, el cual consiste en la importancia del diseño organizacional para el proyecto empresarial. Comenzaremos hablando un poco sobre lo que es el estudio organizacional. El estudio organizacional se refiere a factores propios de la actividad ejecutiva en la administración, como la organización, procedimientos administrativos, aspectos legales. Este estudio organizacional determinará las funciones específicas de cada área y cargos. Este estudio es aquel que busca establecer la capacidad operativa de la organización y entender el comportamiento de la empresa. ¿Por qué es importante? Este estudio es importante porque nos permite conocer y evaluar fortalezas y debilidades de la empresa y concretar la estructura organizacional, permitiendo una cuantificación en las inversiones y costos de implementación y ejecución del proceso para el manejo de las etapas de inversión, de operación y de mantenimiento. Para ello, se debe tener en cuenta algunas variables con gran impacto en las inversiones y costos de operación, las cuales son el tamaño físico de las oficinas y la magnitud del equipamiento que requieren. Con esto se definen inversiones en construcción, en equipos de oficina, en muebles y en seres. También está el nivel de cargos ejecutivos, que define la escala de salarios y por ende cierta parte de los gastos de administración en la fase de inversión del proyecto y de los costos de operación del proyecto en su fase operacional. Y están los métodos administrativos. Su definición permite una adecuada cuantificación de los gastos indirectos. Los factores organizacionales están formados por una serie de elementos que se desarrollan dentro de la organización, entre los que se encuentran la participación de unidades externas al proyecto, lo cual se refiere a las relaciones con proveedores y clientes en general y corresponden a las denominadas relaciones operativas. También se encuentra el tamaño de la estructura organizativa. Se refiere a decisiones internas que determinan la participación de entidades externas y por lo tanto la incorporación de unidades coordinadoras y fiscalizadoras en la estructura organizativa del proyecto. Otro factor estaría la tecnología administrativa, forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante la cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el establecimiento adecuado de las plantas de personal para mantener la competitividad. Y por último también encontramos lo que es la complejidad de las tareas administrativas. También encontramos los aspectos legales del proyecto que se deben manejar durante la ejecución del mismo o en las operaciones de la empresa. Aquí se pueden contratar una oficina de abogados, una firma de abogados o también dentro de la organización se puede tener un área encargada de todos los tratamientos o todos los aspectos legales correspondientes. Tenemos el departamento de sistemas que pueden operar con equipos propios o con equipos arrendados.
El transporte terrestre, que también se puede ejecutar por medio de transportes propios de camiones o de vehículos, o puede ser también vehículos arrendados. El almacenamiento de productos, que también se puede almacenar en bodegas propias o en bodegas alquiladas. La investigación relativa al producto, que se puede llevar a cabo en el interior de la empresa, o también se puede contratar entidades externas ajenas a la empresa. Para que un proyecto empresarial tenga un excelente estudio organizacional, se deben tener en cuenta las formas de organización legal de las empresas, ya que permite un adecuado desarrollo del proyecto a realizar, y siempre se debe tener en cuenta el volumen de las operaciones, la magnitud de la inversión requerida, las características propias del proyecto, el número de socios, los aspectos legales del proyecto, entre otros aspectos. La forma de organización legal de las empresas tienen determinadas normas tributarias, laborales, administrativas, contables, de fiscalización y de control, las cuales afectan en distinto grado las diferentes formas de organización y ayudan a determinar cuál es la mejor opción para el proyecto o modelo de negocio. Para ello se debe tener en cuenta el tipo de sociedad que se requiere para la empresa. En estos tipos de sociedades podemos encontrar las sociedades colectivas, limitada, anónima y en comandita. En la sociedad colectiva, la responsabilidad es ilimitada, es decir, los socios y no socios responden por todas las operaciones sociales. Para la sociedad limitada, los socios solo responden hasta el monto de sus aportes y es una responsabilidad limitada. Para la sociedad anónima, la responsabilidad también es limitada, ya que los accionistas se limitan solo al monto del patrimonio de los accionistas, excepto pues si se comete un fraude. Y para la sociedad en comandita, la responsabilidad pues se divide en dos partes: la parte de los gestores, que es una responsabilidad ilimitada, y la parte de los comanditarios, que es limitada. También tenemos el tipo de socios o el número de socios. Entonces, para la sociedad colectiva se requiere 2 socios en adelante. Para la sociedad limitada se conforma mínimo de 2 socios y no con más de 25. Para la sociedad anónima, un mínimo de 5 accionistas, pero ninguno de los cuales puede tener más del 95% de las acciones del capital pendiente. Y para el comanditario, aquí debe tener, aquí se divide la sociedad en comandita en simple y la sociedad en comandita por acciones. En la sociedad comandita simple se requiere un gestor y un comanditario. Y para la sociedad en comandita por acciones se requiere un socio gestor y 5 socios comanditarios. También tenemos la razón social en los tipos de sociedades. Entonces, para la sociedad colectiva, la razón social debe ir al final. Para la sociedad colectiva, entonces, debe ir al final lo que es y compañía, hermanos e hijos, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Para la sociedad limitada, la denominación o razón social de la sociedad debe estar seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. Para la sociedad anónima, la denominación o razón social debe estar seguida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. Para la sociedad comanditaria, entonces, la denominación de la sociedad en comandita simple debe estar al final de su razón social con las letras S en C. Y para la en comandita por acciones debe estar al final de su razón social
con las letras S, C, A. Para la constitución legal de las empresas se deben tener en cuenta algunos factores, como el tipo de sociedad que se piensa establecer, acompañado de las disposiciones legales y de un bosquejo de estatutos, el cual debe cubrir el nombre o razón social que tendrá la sociedad, el domicilio, la duración, objetivos de la sociedad, tipos de administración y representación legal. Deben tener en cuenta también lo que es el plan de negocios, el cual te permitirá tener claro hacia dónde quieres ir y qué pasos dar para poder alcanzar tus objetivos satisfactoriamente. También se debe tener en cuenta la forma jurídica a la hora de crear la empresa. Aquí en la forma jurídica se puede dividir en dos sociedades, que sería la sociedad mercantil y la sociedad mercantil especial. Las sociedades mercantiles En las sociedades mercantiles se puede encontrar lo que es la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria simple o sociedad de capital. Y las sociedades mercantiles especiales se encuentran la sociedad laboral, sociedad cooperativa, sociedades de garantías recíprocas, entidades de capitales de riesgo, sociedades de inversión inmobiliaria, entre otros. También pues hay algunos trámites de constitución de empresas con la administración. Ahí se debe tener en cuenta lo que es la certificación de la razón social de la empresa, se debe decidir el capital social de la empresa, se debe redactar los estatutos de la empresa, se debe solicitar el CIF de la nueva sociedad, se debe hacer una elevación al público a la constitución de la sociedad, o sea, realizarlo ante un notario, quien es el que va a dar la forma y la validez de todos los estatutos. También pues se debe inscribir la sociedad en el registro mercantil. Y por último creo que ya sería solicitar una firma electrónica para todos los documentos y ya pues sería más que todo, si se tiene en cuenta todos esos documentos, ya se puede decir que eres dueño de una empresa o eres empresario individual. Así como los seres humanos tienen un ciclo de vida, pues las empresas también lo tienen y atraviesan por diversas etapas de desarrollo, teniendo siempre un comienzo y un final, las cuales varían de acuerdo a cada caso particular. La duración y cómo se desenvuelven en cada fase es variable. Aquí pues tenemos una primera etapa, la cual se le denomina fase emprendedora. Y se identifica por tener una estructura organizacional simple y de pocos niveles. También concentra sus esfuerzos en crear tanto un producto como un mercado y lucha por la sobrevivencia de la empresa. También tenemos la segunda etapa que se le denomina la fase burocrática. Se caracteriza por tener una gerencia centralizada y autocrática, tener incremento en las operaciones y se centra en el mercado y manufactura. La organización es más estable y formal. Para la tercera etapa se le denomina fase divisional. Se caracteriza por ser una etapa de expansión, en donde la organización es grande, estable y rígida. La mayor responsabilidad se le asigna a los gerentes de producción y de mercadeo. En la cuarta etapa se le denomina fase de grupo de producto. Se identifica un enfoque de grupo, negocio, proyecto o producto, el cual ofrece un potencial para incrementar la eficiencia y la efectividad. La estructura de la organización se divide en distintas áreas que mantienen el control de sus funciones, el sistema de comunicación e información, y se caracteriza por ser formal, uniforme y cuantitativo. Y la última etapa se le denomina fase de organización matricial, la cual se caracteriza por una administración con alto grado de participación y compromiso, en donde las interrelaciones entre las áreas funcionales son moderadas. Un control un control por resultados, un sistema de información y comunicación propuesto para el desarrollo enfocado hacia el desempeño financiero.
El medio ambiente externo en las organizaciones es fundamental, ya que es el conjunto de todos aquellos factores que influyen en la organización y que no pertenecen al sistema. Este entorno, a su vez, está dividido en dos secciones que permiten analizar variables directas o indirectas. Se pueden conocer como microambientes o microentorno y macroambiente o macroentorno. Entonces, los microambientes son aquellos aspectos o elementos que están relacionados permanentemente con la empresa y que influyen en las operaciones diarias como en los resultados. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, los mercados, los competidores, la comunidad, etcétera. Y el macroambiente o macroentorno son aquellos aspectos relacionados con el exterior de la empresa, es decir, estudia elementos que son difíciles o imposibles de controlar, por lo que la organización debe tener conocimiento de ello para aprovecharlos o, en su defecto, reducir su impacto. Por ejemplo, los factores socioculturales, los factores tecnológicos, los factores económicos, factores políticos, legales, factores globales o internacionales. Para un excelente diseño organizacional se pueden identificar algunas modalidades de estructura administrativa, en las cuales podemos encontrar la modalidad de extensión, modalidad de integración y modalidad de coordinación. En la modalidad de extensión, la organización para la realización del proyecto se ubica en el mismo nivel jerárquico que tienen las divisiones operativas formales, independientemente de que la organización existente sea lineal, funcional o divisional. En la modalidad de integración, la organización para la realización del proyecto permanece en la fase operacional, como parte constituyente de la estructura organizacional existente. Y para la modalidad de coordinación, la organización para la realización de este proyecto depende directamente del nivel máximo de autoridad, con estructura propia, la cual puede ser temporal y desaparecer cuando termina la fase de inversión, o adquirir un carácter permanente cuando se termina o cuando se inicia, la fase operacional. Al desarrollar el eje número 1, se puede concluir que la buena estructuración de un diseño organizacional puede permitir que se realice de manera exitosa una ejecución completa de todos los objetivos previstos por la organización para una meta o un objetivo en común. Se puede deducir también que todas las partes de una compañía son fundamentales para alcanzar las metas de un todo. Y la implementación del diseño debe mantener el enfoque estructural, guiado hacia el funcionamiento gerencial y hacia el fortalecimiento de todas las áreas de la organización de una manera ordenada u organizada. Todas las estrategias que se implementan deben responder a las necesidades impuestas hacia el cumplimiento de los compromisos propuestos. También podemos deducir o concluir que la jerarquía es fundamental para el desarrollo del diseño organizacional, ya que si bien pues el gerente es quien determina las decisiones que se van a realizar mediante su liderazgo, los mandos que están por debajo de él cumplen también un rol muy importante a la hora de realizar o desarrollar las órdenes para que sean cumplidas. El propósito principal del estudio organizacional para el funcionamiento de la empresa o el proyecto es llevar a cabo las estrategias que se han proyectado como un proceso de mejora continua para finalmente poder cumplir las metas propuestas.